Centenera, noticias que nutren, historias que inspiran. 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 ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Hoy tenemos un evento especial que provoca juntarnos para hablar de temas tan importantes en donde de por medio del desarrollo tecnológico nos obliga a estar a la par a la sociedad, no solamente latinoamericana, mundial. Si no lo hacemos, nos quedaremos a la saga. Y por eso precisamente quiero saludar un gran acontecimiento en esta tarde. Desde Centenera generamos señal en este día, jueves 10 de julio del 2025, para compartir un gran evento, un evento importantísimo relacionado con un coffee time de lo que es la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ellos han considerado pertinente abordar una temática de lo que es la inteligencia artificial, y de eso vamos a hablar con expertos, con profesionales de la misma universidad y claro, con un invitado muy, pero muy especial, un profesional en alta calidad de lo que es el conocimiento de la inteligencia artificial. Me referiré al doctor José Rivera Costales, quien es el gerente de Tiki Nauta, referente en esto de la inteligencia artificial. Ya vamos a engancharnos con él y él será el expositor y que va a responder también muchas interrogantes que les tienen preparado para esta tarde. Queremos, al empezar este gran acontecimiento, invitarle al señor director de la carrera de Administración de Empresas, el doctor Francisco Pérez, para que él sea el encargado de saludar este buen acontecimiento. De paso, felicitaciones. Qué bueno que la universidad se vincule para estos grandes propósitos. Bienvenido, doctor Pérez. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por darnos este espacio a la carrera de Administración de Empresas. Siempre será importante poder estar un poco compartiendo, conversando sobre los temas que son importantes dentro del quehacer académico y también del quehacer profesional. Son temas que tienen que ver con el desarrollo profesional de nuestros estudiantes y también con el desarrollo del día a día de las organizaciones, de las empresas. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es inteligencia artificial y de todo lo relacionado con las herramientas tecnológicas que están tomándose el día a día en las empresas, en la academia y en toda nuestra vida. Así que vamos a conversar un poco de esto y que sea una conversación fructífera. Bienvenido entonces a disfrutar de este gran acontecimiento y seguro los estudiantes también están pendientes porque hablar de este campo apasionante de la administración moderna que ahora demanda mucho más cuando ustedes están preparando profesionales para ese nuevo mundo, para ese nuevo escenario, entonces que las herramientas que ellos necesitan se las puedan ir entregándoles a través de estas alternativas, como también a través de lo que es la comunicación. Éxitos y gracias por estar acá, doctor Pérez. Muchas gracias a ustedes. Así será. Vamos a, no sé si ya tengo el contacto con la capital ecuatoriana. En cuanto estén, me comunican, por favor. Mientras tanto, quiero saludar en esta tarde a la economista Mariela Hidalgo
parte activa de este evento en donde vamos a abordar varias temáticas. Economista, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles a todos quienes están ya enganchándose a esta señal abierta justamente con la finalidad de tratar varios temas. Y yo creo que ha sido importante este espacio para la carrera de Administración de Empresas, ya que se han ido topando varios temas de negocios, de administración, innovación, y creo que estamos en el camino correcto porque estamos creando un espacio abierto para que interactúen los estudiantes, para que participe gente que está vinculado a estos diferentes espacios, negocios, administración, innovación, y creo que es el lugar perfecto para empezar y ya casi para terminar nuestro semestre, que estamos ya terminando, ya casi por terminar, y pues darles la bienvenida a todos quienes ya están enganchados a esta señal. Saludo la presencia de la ingeniera Patricia Chiriboga. Ella es parte activa también de este gran acontecimiento y serán las interlocutoras de la serie de inquietudes que existen para hablar de la administración pública relacionada también ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial. Patricia, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Juanito. Una buena noche a todos nuestros eh, eh, teleaudiencia. Indicarles que hoy estaremos compartiendo un tema de la inteligencia artificial en la empresa moderna. Cuán importante es abordar esta temática desde la academia y con expertos invitados, como es el caso de José Rivera. Gracias, Juanito, a todos. A ver si me ayudan a coordinar, si ya tenemos la señal desde la ciudad de Quito, en donde está el doctor José Rivera, con quien vamos a hablar, y él va a ser el expositor invitado para este gran acontecimiento. Si me pueden ratificar, de lo contrario, empezaremos a... ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces a saludar en la capital ecuatoriana al doctor José Rivera. Qué gusto saludarle a un coterráneo, a un chimboracense que hoy en día con su carrera profesional en excelentes condiciones es un referente en este mundo de la inteligencia artificial en el Ecuador y a nivel internacional. Da cátedra en una de las universidades de los Estados Unidos y para nosotros, para la Universidad Nacional de Chimborazo, para la carrera de Administración de Empresas, de veras resulta un privilegio saludarle. Doctor Rivera, un gusto, bienvenido, buenas tardes. Estimado Juanito, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarle realmente. Em, me place poder colaborar en este tipo de espacios, puesto que realmente sí tengo yo un compromiso con mi provincia, con mi ciudad y por supuesto con colegas de reconocida trayectoria como usted, querido Juanito, que en su momento, cuando empezaba mis estudios académicos, o ya más bien por la mitad, tuve la oportunidad de visitarlo en el Cantón Penipe y nos abrió las puertas con el grupo de maestrantes de ciencia y tecnología, a lo cual me he dedicado realmente y es gracias a personas como usted que no han tenido esa apertura para poder apoyarnos y por supuesto también a la invitación generosa de Pati Chiriboga que de alguna forma también eh, valoran este esfuerzo por seguirnos preparando y por estar a la vanguardia de lo que es el uso y la integración de la tecnología en la empresa actual. Bienvenido entonces, así lo decimos afectuosamente, a Pepito Rivera, este gran referente nuestro en el tema del desarrollo tecnológico. Pues haré una breve introducción para destacar que a medida de que avanza la tecnología, la inteligencia artificial se convierte en un concepto cada vez más relevante en diversos conceptos de industria y en administración de empresas. Pues esta no es la excepción. Esta herramienta está transformando la forma en que las organizaciones operan y toman decisiones, brindando una serie de beneficios y oportunidades para los que quieren, sin duda, saber más y continuar leyendo, porque esto es de todos los días. Así es que ustedes son las encargadas de conducir este evento y de consultar todo lo que tienen preparado. Empiezo con la ingeniera Patricia Chiriboga. Muchas gracias, Juanito. Bueno, estimado José, queremos preguntarte, nuestro diálogo va a girar en torno a 4 ejes temáticos. El primero, vamos a enfocarnos en la eficiencia administrativa. Y es así que te preguntamos, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales formas en las que la inteligencia artificial está mejorando la eficiencia en los procesos administrativos? Coméntanos, por favor. Sí, es un aspecto súper importante que nosotros no podemos dejar de analizar cuando estamos hablando de que las empresas deben optimizar en todo sentido tiempos, tecnología, personal y para apoyarnos en este tipo
de ejes dentro de la empresa, nosotros tenemos que empezar a aplicar inteligencia artificial principalmente en tres áreas. La primera sería justamente la automatización de tareas repetitivas en las cuales la inteligencia artificial puede permitirnos ser más eficientes. Por ejemplo, en el área de procesamiento de documentos, en la clasificación de la información y también, por qué no decirlo, en la atención al usuario mediante también los chatbots. Con esto, obviamente, no tenemos dedicada una persona 24/7 para atender esto, sino que la automatización nos ayuda. Es cierto, llega hasta cierto punto, pero en ese punto nosotros damos paso a estos humanos que van a atender después de que la inteligencia artificial ya hizo las preguntas importantes sobre las necesidades del usuario. Al mismo tiempo, también otra de las áreas en las que debemos fortalecer la eficiencia administrativa con inteligencia artificial es la optimización de los procesos, los algoritmos que identifican, en este caso, algunos cuellos de botella y sobre todo nos permiten analizar y proponer rutas mucho más rápidas en la gestión administrativa. Parece una cosa bastante sui generis en este sentido que nosotros interactuemos o con una máquina para preguntarle cuáles serían las alternativas que tenemos para eficiencia dentro de la empresa. Pero está tan bien alimentada la inteligencia artificial con un montón de conocimientos en su base de datos que le permite sugerir lo que probablemente un equipo de profesionales podría estarlo haciendo en una sesión de lluvia de ideas. Finalmente, podemos pedirle varias ideas sobre cómo nosotros podemos optimizar. Y también otra de las áreas importantes es el tema del análisis predictivo. De alguna forma sí podemos nosotros a través de la inteligencia artificial anticipar necesidades, también poder definir cuáles son algunas situaciones problemáticas que podríamos enfrentar, por ejemplo, prever una demanda de servicios o gestionar también inventarios con mayor precisión, dependiendo del giro de negocio que nosotros tengamos, pero ha demostrado mucha eficiencia la inteligencia artificial para poder optimizar este tipo de procesos, estimada Patti. Mencionas, y una de las empresas que utilizan estos chatbots es NetLife, una empresa que provee el servicio de Internet, que está apoyándose en la atención al cliente. Los tiempos de respuesta son mucho menores. Y es así que también te quiero consultar, tienes un caso de estudio en la que el uso de inteligencia artificial haya reducido tiempos, recursos o te haya ayudado en la toma de decisiones. Realmente nosotros hemos puesto en práctica em, mucha integración de inteligencia artificial. Yo tengo una agencia de comunicación y marketing digital y obviamente también necesita tener esta eficiencia administrativa. Una de las áreas clave en la que nos ayuda la inteligencia artificial es justamente en la analítica de datos. La analítica de datos nos permite tomar decisiones estratégicas. Antes, probablemente tú tomabas las decisiones haciendo un análisis de lo que está sucediendo, pero probablemente no tenías toda la información, no tenías todos esos datos fundamentales que necesitas para que esa decisión esté totalmente fundamentada y respaldada. Entonces, lo que nosotros hacemos, especialmente cuando se trata, por ejemplo, de estrategias, es le damos toda la información de data que ha generado, por ejemplo, en determinado periodo, alguna campaña de marketing digital o algunos contenidos. Entonces, cargamos la información que nos genera a través de Meta Business y le pedimos a través de un prompt que realice el análisis, la analítica de datos y cuáles serían las mejores alternativas de contenidos para poder seguir generando, en este caso, dependiendo del objetivo, sea engagement, nivel de compromiso, sea también alcance o sea también algún tipo de acción específica de compra que proponemos para nuestro cliente y realiza todo ese análisis de la base de datos y nos presenta cuáles serían esos datos que debemos tomar en cuenta y sugiere además estos contenidos han sido los más efectivos por alcance, por interacción, por compartidos
o por nivel de, en este caso, conversión que pudieron haber tenido, y a través de ello nosotros podemos tomar decisiones estratégicas para lo que se viene el mes siguiente. Entonces, ha sido realmente muy valioso y lo estamos aplicando no solamente dentro de la agencia, sino también a varias entidades públicas a las que asesoramos justamente en este tipo de decisiones de integración, de analítica de datos en temas comunicacionales, en temas de marketing, y ahora tenemos otra línea en la que estamos incursionando muy fuerte, que es el área también de asesoría financiera a través de nuestro querido amigo Diego Escobar, que es el asesor en esa parte. Perfecto, clarísimo el concepto que nos está dando cuenta y que sirve como tema didáctico además en el tema de la universidad. Los estudiantes que ahora se han enganchado, seguro que será de mucha valía las orientaciones y los conocimientos que ahora mismo vamos y estamos compartiendo en esta señal que la generamos desde Centenera y es provocada por la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Pasamos con el economista Mariela Hidalgo. Transparencia en la gestión es un tema abordado, Mariela. Sí, bueno, destacar que nuestros estudiantes están ya conectados y están participando activamente en las diferentes redes sociales y pues es importante que nosotros como docentes podamos de alguna forma encaminar a nuestros estudiantes en la forma correcta de cómo administrar la inteligencia artificial y pues ahí sale el tema de transparencia en la gestión. ¿Y quién pensaría un poco poniendo en contexto que aquí en el Ecuador hay la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador también están aplicando el análisis predictivo, es decir, tienen una fusión entre la UAFE y el SRI para justamente detectar alguna irregularidad y por lo tanto también ya están aplicando inteligencia artificial. Y ahí va la pregunta para nuestro experto también, que tiene que ver con la parte de las empresas públicas y privadas. ¿Cómo es que contribuye la inteligencia artificial a fortalecer esa transparencia en las diferentes organizaciones, sean estas públicas o privadas? Por ahí va la pregunta. Excelente pregunta, porque realmente ese es uno de los ejes que debe primar en la gestión de toda empresa. Y es que la inteligencia artificial nos está aportando en los temas de transparencia al poder generar informes automatizados y en tiempo real sobre algunos estados en los procesos y sobre todo también en la parte de los recursos. Esto permite de alguna forma que las personas puedan acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a este tipo de informes automatizados. Em, eh, Tener la inteligencia artificial en la nube y poder accesar con un usuario y una contraseña a este tipo de recursos realmente se vuelve fundamental. Y como ustedes ven, el eje transversal que ahora permite optimizar la gestión y transparencia de la empresa es también la tecnología. Si nosotros no habríamos tenido todos estos avances tecnológicos que nos permiten hablar de inteligencia artificial, de transparencia y al mismo tiempo de eh, web as a service, es decir, la Internet como un servicio conectada a las nubes en donde van a reposar esta información con total transparencia, pues no podríamos estar hablando de toda esta integración. Al mismo tiempo, también es importante poder hacer un monitoreo permanente de transacciones para detectar o para poder alertarnos sobre algún tipo de irregularidades o fraudes que puedan estar sucediendo al interior de la empresa. Como ustedes saben, yo también tengo algunos espacios en donde realizo entrevistas sobre temas alineados al tema tecnológico y vino un experto de Sirion, una empresa internacional, y con él abordábamos respecto de cómo se está integrando la inteligencia artificial a la parte de cobranzas y a la parte de servicios en cooperativas de ahorro y crédito y banca. Y claro, allí ellos podían tener esta integración de inteligencia artificial en donde les alertaba respecto de algunos procesos que pudieran ser irregulares o también les permitía optimizar tiempos, sobre todo interacciones, y llevar a través de un CRM, de un Customer Relationship Management, un proceso automatizado de seguimiento de los clientes. Entonces, todo esto realmente hace parte de este nuevo entorno en el que las empresas se tienen que mover. Al mismo tiempo, otro de los aspectos importantes es democratizar la información mediante dashboard abiertos al público. En el caso en el que nosotros
podamos tener o transparentar esa información. Recordemos, en el mismo ejemplo de la banca y las cooperativas deben presentar informes de gestión. Y esos informes de gestión, obviamente, ahora antes se los publicaba en los periódicos, pero como vemos, todo se ha transformado también en los medios de comunicación. Y ahora en la parte digital podemos tener este tipo de dashboard abiertos al público que podemos consultar y que no solamente los visualizamos y los leemos, sino que también interactuamos con ellos, mostrando en este caso muchos datos de gestión más claros, más comprensibles y sobre todo mucho más cercanos para que la gente los pueda entender. Sí es importante en este caso que nosotros, por ejemplo, podamos tomar en cuenta el tema de los gobiernos con datos abiertos y transparencia, en donde realmente se está utilizando de una forma muy fuerte también este tema. Hace algún tiempo yo asesoré al gobierno provincial del Carchi para implementar un portal de datos abiertos en donde podías descargar fácilmente esa información y con total transparencia para hacer análisis, para hacer cruce de variables, en fin, para un montón de información que estaba allí. Y la provincia implementó este sistema que complementado con todavía no tan fuerte la inteligencia artificial, pero ya procesaba y de alguna forma también ya hacía análisis de datos sobre contratos públicos, gastos, también sobre licitaciones y al mismo tiempo también sobre algunos datos importantes como densidad poblacional o algunos aspectos importantes. Cada semana esta plataforma actualizaba públicamente dashboards interactivos para que cualquier ciudadano pudiera consultar sobre cómo se estaban gastando los recursos. Esto redujo realmente de forma significativa las sospechas de favoritismo en contratación pública. Entonces, miren cómo también es un eje transversal, incluso no solamente en la empresa privada, sino también hace parte ahora de la empresa pública cuando está bien implementado y bien llevado, y sobre todo cuando las motivaciones buscan este tipo de transparencia. Interesante lo que nos están comentando y pues la aplicación en la parte pública y en la parte privada es amplia. Nosotros siempre estamos conversando con los estudiantes acerca del tipo de riesgos que también podría tener esta limitación o la manipulación de información. Pues hay bastantes datos, digamos, dentro de la IA que podrían ser falsos en determinado momento. Y creo que por ahí también va la otra pregunta, ¿qué tipo de riesgos o limitaciones existen en cuanto a la manipulación o sesgo de los datos utilizados por la IA? Y yo creo que esa pregunta es súper pertinente para que incluso nuestros estudiantes tengan o estén alertas al tipo de información que también proporciona la IA, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un tema pertinente también abordarlo. Muy buena pregunta, realmente, porque me permite abordar una mucho desde la parte académica y que la abordamos siempre, tanto en los talleres como en la capacitación que brindan las universidades. El sesgo de los datos es importante revisarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, si los datos con los que se está entrenando a la inteligencia artificial contienen algún tipo de prejuicios históricos o están incompletos, o los algoritmos, en este caso, al no recibir la información completa, reproducen lo que se denomina el sesgo algorítmico. Con lo que yo le cargo a la inteligencia artificial con la base de datos, con eso me va a responder. Y eso puede reproducir o amplificar algún tipo de errores o discriminaciones en el manejo de los datos. Los procesos o los sistemas priorizan realmente solicitudes de crédito basándose en datos socioeconómicos, por ejemplo, que desfavorecen a ciertos grupos. Entonces, para evitar ese tipo de sesgos algorítmicos, yo sí tengo que ser muy inteligente al utilizar la inteligencia artificial. Valga la redundancia. ¿Por qué? Y esto lo digo yo en algunos contenidos que los tengo publicados y también en los análisis que realizó. Todo lo que genera la inteligencia artificial debe ser filtrado por tu inteligencia antes de ser usado. Porque hay otro riesgo también importante, que es justamente el hecho de que la inteligencia artificial alucina. Claro, y ustedes dirán, ¿y eso cómo funciona? O sea, si no estamos hablando de una persona, sino más bien de un algoritmo entrenado.
Sí, alucina, porque en su afán por respondernos, en su afán por entregarnos información, completa datos que probablemente no los tenía cargados y en este caso los completa con nombres ficticios o con datos que no existen y eso hace que se invente cosas, es decir, alucina, se inventa. Y ese es uno de los riesgos también que nosotros corremos cuando estamos hablando de la inteligencia artificial. Por eso es importante que nosotros no usemos solamente la herramienta comercial como tal. Yo sí soy enfático, si se va a usar inteligencia artificial para poder automatizar ciertos procesos en las empresas, debemos pagar una licencia plus. No hace falta, digamos, la de $200, pero con que tengan la de $20, van a tener en este caso acceso a herramientas como los GPTs, que en este caso eh, son una especie de líneas, una especie de inteligencia artificial entrenada y personalizada para mí. Estos GPTs o en estos GPTs yo le doy ciertos parámetros e instrucciones e incluso lo que puedo hacer es decirle que a este GPT no lo conecte o no busque información de Internet, sino solo de la información que yo le estoy cargando. Y además, es importante que dentro de ellos tú puedes seleccionar que la información que tú generes en este GPT no sea utilizada para entrenar a la inteligencia artificial por un posible riesgo o fuga de información que puedes tener a través de la inteligencia artificial. Entonces, allí justifica justamente pagar la herramienta para poder tener acceso a herramientas superiores, a tener en este caso mayor fiabilidad de los datos, a poder tener control sobre esos datos y la información y finalmente también a evitar que alucine o que tome información errónea de Internet para responderte de forma rápida. Eso entre algunos otros aspectos que podríamos quedarnos. No les profundizo tanto porque como buen docente puedo pasarme aquí hablando una hora respecto del sesgo algorítmico. Sin duda alguna que la transformación digital ha revolucionado ya por completo la manera de que operan las pequeñas y medianas empresas, las pymes, pero también una gran preocupación que salta a la vista de la sociedad y del mundo. ¿Se están eliminando plazas de empleo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por dónde va a caminar esta situación? Yo siempre lo he dicho y desde hace mucho tiempo ya venía yo avisorando esto. Em, la línea que yo escogí en temas de comunicación siempre fue la línea tecnológica y a pesar de que como formación base, finalmente yo tengo la misma formación que cualquiera de mis compañeros, pero mi línea de especialización fue la tecnología. Y ya avisorábamos desde hace mucho tiempo, incluso cuando yo trabajaba en CIESPAL, de que iba a haber cambios importantísimos en los medios de comunicación. Y estos cambios los estamos viviendo ahora. ¿Quién iría a pensar que en algún momento Diario El Comercio podía dejar de circular en el Ecuador? Y miren lo que ha pasado. ¿O quién diría que el rating de los canales de televisión sea tan bajo o de las radios incluso haya migrado? Se sostiene la radio, yo siempre digo que la radio tiene más vidas que un gato porque ha sabido adaptarse, pero de todas formas, todos estos cambios finalmente han obligado a que las personas se preparen mejor y tengan dentro de sus skills, dentro de sus habilidades, preparación en el manejo de las nuevas tecnologías, no solo de la inteligencia artificial, estimado Juanito, sino también de la producción audiovisual, de la generación de guiones también. Entonces, si nos ponemos a ver en este caso, solamente en el ámbito de la empresa, de los medios de comunicación, de las empresas de medios de comunicación, han tenido que adaptarse a todas estas nuevas realidades. Entonces, sí es importante que en este caso las empresas realicen una evaluación del impacto antes de implantar cualquier tecnología. Sí es importante en este caso determinar cuántas plazas podríamos nosotros optimizar, pero a qué costo, porque probablemente sea el costo humano el más elevado.
Al mismo tiempo, no podemos nosotros dejar o implementar la tecnología per se sin ofrecer a las personas que trabajan con nosotros planes de capacitación y actualización profesional. Con ello, haremos que vayan a la par. ¿Qué pasa si yo implemento inteligencia artificial dentro de la empresa y la gente no está preparada? De ahí que nosotros siempre estamos brindando capacitaciones en temas de inteligencia artificial y de manejo de herramientas para las distintas fases de producción en todo tipo de empresas. Es súper importante también definir y revisar descripciones de cada uno de los puestos de trabajo, porque con eso nosotros podemos ver cuáles son los espacios en donde podemos optimizar y fortalecer la gestión a través de la tecnología. Al mismo tiempo, garantizar que exista un componente clave, porque no podemos dejar a la inteligencia artificial que tome las decisiones por nosotros. Peor aún, que genere y que todo lo que genere se publique sin que existan humanos en la toma de decisiones clave y en la revisión de los contenidos. Así que todo ello finalmente nos podría ayudar, sí, a optimizar la gestión de la empresa, pero al mismo tiempo también a fortalecer los perfiles de las personas que trabajan con nosotros para que sigan siendo indispensables en la revisión de lo que genera la inteligencia artificial. De que va a haber un impacto, realmente sí lo hay, pero probablemente el impacto va a ser más fuerte para las personas que no estén preparadas para adoptar a las nuevas tecnologías. Y eso yo lo he vivido en todo tipo de empresas en donde la tecnología ha sido disruptiva para las mejoras, pero también ha sido disruptiva en la calidad del personal y la preparación que necesita el personal que trabaja dentro de las empresas. No es que le va a suplantar o le está suplantando la inteligencia artificial a la inteligencia del ser humano, ¿no? Al hombre, al ser humano. Y concuerdo plenamente con lo que usted acaba de aseverar, estimado José. Vuelvo con la ingeniera Patricia Chiriboga y hay un campo especial que vamos a abordar en los siguientes minutos y tiene que ver con la situación de la ética y la responsabilidad, Pati. Sí, justo antes de tocar este eje, Juanito, quisiera Claro. mencionar que con lo que nos decía José, nos mencionabas, tenemos ya una nueva carrera que se está adaptando a este cambio. Salió de la carrera de administración de empresa, es una carrera totalmente en línea, la carrera de negocios y finanzas, que incluyen cátedras que permiten al administrador tener asignaturas con inteligencia artificial. Entonces, como tú dices, no vamos a garantizar unos despidos masivos, sino que las personas, nuestros estudiantes, se vayan capacitando para ser parte de ese avance tecnológico, ¿no? Y retomando al eje de ética y responsabilidad, queremos preguntarte cuál crees que sean los principios éticos fundamentales al considerar cuando implantemos la IA en nuestra empresa. Se me entrecortó la última parte. Gracias por la pregunta, Claro Patita. que No sí, se te la escucha. repito. Queremos saber cuál crees tú que son los principios éticos fundamentales al implantar inteligencia artificial en la empresa. Correcto, ahora sí está completa. Sí. Los principios clave que nosotros deberíamos tomar en cuenta para este tipo de implementaciones serían, el primero, la transparencia, en donde nosotros deberíamos explicar de forma clara y sencilla, sin términos técnicos y tampoco sin palabras rebuscadas, para que la gente nos pueda entender sin la menor duda de por qué, cómo y por qué nosotros estamos implementando la inteligencia artificial y obviamente dejar en claro cuáles son las áreas que se verían afectadas por este tipo de implementación. Y al mismo tiempo también el tema de transparencia respecto de la toma de decisiones. Ninguna toma de decisiones puede estar, en este caso, realizada en un 100% por la inteligencia artificial, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial nos aporta con análisis, con data, que puede servir para que nosotros tomemos la decisión, finalmente somos nosotros o el consejo directivo o el consejo administrativo, depende de cómo esté conformada la empresa, pues los que van a tomar la decisión con el análisis de los datos.
También es importante el tema de la equidad, evitar la discriminación y sobre todo garantizar que todo algoritmo implementado con inteligencia artificial sea totalmente inclusivo. Estamos hablando en este caso de que nuestra provincia tiene un alto número de población indígena que debe ser incluida en los procesos, en este caso, de contratación, de participación, de empleo dentro de las empresas y que ellos no se vean de ninguna forma limitados al acceso tecnológico, que es una tarea pendiente también incluso desde la parte estatal por el tema de el analfabetismo digital. Si hay todavía personas que no manejan herramientas digitales, mucho peor todavía podríamos hablar de personas que puedan estar entrando en temas de inteligencia artificial. Otro de los temas importantes, otro de los ejes de responsabilidad sería el tema de la privacidad, proteger los datos personales de los empleados y los ciudadanos. Y esto a través justamente de no usar la herramienta gratuita, sino más bien tener y garantizar a través del pago el uso de la herramienta de forma totalmente privada y que cuide finalmente pues los perfiles de las personas que trabajan con nosotros o de los ciudadanos que son nuestros clientes. No los podemos exponer de ninguna forma. Al mismo tiempo también es un tema de proporcionalidad. Usar inteligencia artificial solamente si nos va a garantizar una mejora efectiva en el servicio y una mejora efectiva en la producción. Si no es el caso, evaluar una y otra vez de cuáles serían estas ventajas que nos brindan y finalmente si eso se refleja al mismo tiempo en optimización de tiempos, en retorno objetivo de la inversión. Pueden haber muchos factores en los que nosotros podemos incidir, pero si realmente aporta, la integramos, no por novelería, sino por eficiencia empresarial. Y el tema también de responsabilidad, definir claramente quién responde por los errores que se le pasan a la inteligencia artificial. Y es lo que yo te decía. Finalmente, no podemos confiar en un 100% en la inteligencia artificial, a tal punto que, por ejemplo, en temas de escritura académica, en temas de análisis de datos, en temas también de análisis corporativos, yo suelo incluir dentro del prompt y cuando capacito a las empresas, suelo incluir dentro del prompt o hago que ellos también incluyan algo que parece irrelevante, pero que tiene mucho sentido tomando en cuenta los sesgos algorítmicos y al mismo tiempo también el tema de las alucinaciones. No inventes nada. Yo parto desde allí y le pido analítica de datos sin que alucine, porque eso evita justamente y hace que se centre en un análisis correcto de la información y no empiece a elucubrar sobre cualquier cosa. Así que cuando hablamos justamente de ética y de responsabilidad, estos serían principios clave en el momento de integrar la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología dentro de la empresa. No, la ética determinante, porque dice, no, y tan fácil es, hago una aplicación y tengo las respuestas, cuando debería asumirse con muchísima responsabilidad esta temática y saber que camino a ser un eficiente profesional, porque lo otro, vía copia, no llegamos a nada, José. Sí, totalmente, estimado Juanito. Análisis importante. ¿A quién le pertenece la información que se genera con la inteligencia artificial? O finalmente yo le doy crédito y firmamos los dos. Y digo José Rivera y ChatGPT o José Rivera y Gemini o Cloud o cualquiera que estemos usando. Pero ese debate todavía está pendiente y está más vigente que nunca, porque hay ciertas corrientes que dicen que cuando usamos inteligencia artificial, nosotros somos los que estamos dándole las instrucciones. Nosotros somos los que estamos alimentando esta base de datos con las preguntas y lo que hace es rescatar de su gran base informativa los conocimientos para entregarlos. Pero claro, es un proceso en el cual tanto la inteligencia artificial cuanto tú participas para la generación de nuevos contenidos o de análisis. Entonces, claro, allí sí es importante la transparencia en la administración de las empresas.
si generas un informe con inteligencia artificial, vale la pena que se destaque también con la ayuda de, porque lo que yo siempre digo es, la inteligencia artificial es un asistente que te ayuda y que te fortalece en tus acciones y en tu trabajo diario, pero la transparencia es importante. Dentro de los informes, incluso se coloca en la actualidad, hay algunas empresas que ya lo están implementando para que no aparezcas de sabio, sino que más bien realmente sabes qué preguntarle a la inteligencia artificial y construyes un informe sólido. En la parte de la carátula del informe debe ir cuál fue el modelo de inteligencia artificial utilizado y además con qué versión trabajaste, porque recordemos que la inteligencia artificial en sus distintas versiones tiene modelos que se dedican, unos que son más analíticos, otros que son más generalistas, otros que son especializados en análisis de datos. Entonces, cada uno de ellos tiene sus fortalezas. Según ello, tú vas a conseguir los resultados de análisis que necesitas. Entonces, eso te va a dar transparencia y al mismo tiempo también, obviamente, genera confianza en lo que estás tú presentando porque de alguna forma estás siendo totalmente ético en el manejo de la inteligencia artificial y no asumes o no, en este caso, no estás plagiando pues lo que está generando la inteligencia artificial para poder tener esa transparencia. Vamos a desconectarnos para volver a realimentar, José. Enseguida volvemos a enviar el link. Mientras tanto, leeré las preguntas más adelante para que las responda. Con el productor vamos a irnos a un brevísimo corte, un mensaje de la maravilla que tenemos acá en el Ecuador y que orgullosamente está aquí en nuestra provincia, el Coloso de los Andes. Miren lo que dice justamente el análisis de la joya que tenemos, el Chimborazo, que en 30 segundos usted tiene una panorámica y volvemos a conectarnos para seguir hablando de estos conocimientos que nos comparte el doctor José Rivera. Enseguida estamos, no se desenganche. Desde el sonido hasta el hipertexto, conectamos tu voz con el mundo. Centenera, Radio Online lo hace posible. En nuestra radio online, tus ideas llegan a través del sonido, la imagen y mucho más. ¿Sabías que el punto más cercano al espacio no está en el Everest, sino en Ecuador? El volcán Chimborazo es la montaña más alta de Ecuador, con más de 6.263 metros sobre el nivel del mar. Pero por la forma del planeta Tierra, que es más ancho en el Ecuador, su cumbre es el punto más cercano al espacio. Sí, incluso más que la cima del Everest. Aunque el Everest es más alto desde el mar, el Chimborazo gana si se mide desde el centro del planeta. Está rodeado de glaciares, vicuñas, y se considera un lugar sagrado por los pueblos andinos. Es uno de los mejores lugares para entender cómo la geografía y la ciencia se conectan con la cultura. ¿Te animarías a subir la montaña más especial del planeta? Sígueme para más videos. El pulso de la vida, el ritmo de la verdad. Bienvenidos a Centenera. Donde las voces cobran vida y las historias se escuchan. Sintoniza Centenera. Centenera, noticias que nutren, historias que inspiran. Ya estamos de retorno para poder trasladar las inquietudes también de los estudiantes y docentes que nos comparten en este enlace que tenemos desde Centenera y la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Chimborazo. Pues por lo general, todo ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial o de datos abarcan 3 etapas fundamentales: la determinación, el alcance del proyecto, la fase de diseño o construcción y el despliegue en la producción, que es ese del campo en donde hay que hablar y bastante. Mientras tanto, destacamos también que al final el alcance del proyecto de inteligencia artificial es el primer paso fundamental cuando se propone una iniciativa de inteligencia en una empresa. Pues la determinación del alcance y la selección de los casos de uso pertinente con los que se construirá este modelo. En esta fase es crucial definir con precisión los objetivos empresariales
estratégicos. ¿Me avisan si ya estamos nuevamente en contacto? Perfecto, volvemos entonces. Le planteo este interrogante de uno de los amigos que presumo es estudiante, dice William, ¿es la creatividad humana un factor clave que la inteligencia artificial aún no puede reemplazarle en la gestión de las empresas? José. Importante la pregunta, sobre todo porque sí es realmente relevante el tema de la toma de decisiones. Cuando nosotros estamos hablando de este factor, no podemos dejar por fuera que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, pero hay algunos aspectos creativos en la empresa que no están, no están en este caso asumidos al 100% por cualquier herramienta de inteligencia artificial. Hay una visión, por ejemplo, estratégica y un pensamiento disruptivo dentro de las empresas que no puede ser reemplazado. La IA nos puede ayudar a analizar algunos patrones y optimizar algunos procesos existentes, pero definitivamente no va a saber qué es lo que está sucediendo en el entorno para tomar estas decisiones, a menos que nosotros le vayamos, en este caso, alimentando nuevas formas de hacer negocios, por ejemplo, romper algunos modelos o establecer propuestas de valor y diferenciación en las empresas o en los productos para poder, en este caso, llegar a nuevos públicos. Crear, en este caso, incluso nuevos productos para poder empezar a eh, impactar en cierto público que ha empezado a tener este tipo de preferencias. Identificar estos aspectos claves, eso es una tarea 100% humana, 100% de responsabilidad humana. Y claro, por ejemplo, oportunidades de negocios en el ámbito de la tecnología. Uber, para quienes conocen este servicio de taxi puerta a puerta, que es la compañía más grande de taxis en el mundo, Uber no surgió de un algoritmo, sino más bien de emprendedores que vieron oportunidades que no las vimos nosotros. O Netflix supo identificar lo que sucedía en el mercado cuando las cintas de VHS iban en desuso y más bien lo que empezaba a surgir era la conectividad a través de Internet y el streaming, tal y como lo conocemos en la actualidad, fue el que se consolidó. Entonces, este tipo de cosas realmente son 100% humanas. La empatía en la parte creativa y en la parte de relacionamiento con nuestros clientes y con nuestros usuarios no te la va a dar la inteligencia artificial. Puede predecir tendencias, preferencias, acorde a los datos que tú le des que analice, para que analice, pero no va a comprender ni a sentir emociones. Por ende, esta creación de experiencias humanas, por ejemplo, en el sector hotelero o en el sector también turístico de entretenimiento, no va a ser tan fácil para la inteligencia artificial generar experiencias que puedan tocar estas fibras humanas profundas con las cuales realmente no va a tener conexión, puesto que requiere de intuición. Y ahí nosotros cuando, por ejemplo, planteamos contenidos para redes sociales y hacemos storytelling o contar las historias, esto realmente puede impactar de forma positiva, pero si bien la IA puede generarte un guión que vaya a tocar las fibras sensibles, eres tú el que puede decidir si eso funciona o no acorde a tu público específico. La innovación en un mercado tampoco puede predecirla la inteligencia artificial. No te puede adoptar o aportar respuestas si no tiene la data o los conocimientos o la información previa de lo que ha sucedido en este mercado que puede resultar una aventura total para un emprendedor. Las personas sí podemos imaginar escenarios y podemos también realizar algún tipo de prototipos basados en intuición y exploración o incluso en la conversación con nuestros propios clientes. Así que
esta parte es fundamental. O la creatividad artística y cultural no tiene, sí, puede generarte imágenes, puede hacer algunas cosas, pero en un sentido profundo, la intención cultural y la conexión simbólica que puede existir, pues no la va a poder realizar la inteligencia artificial, puesto que son privativas de los seres humanos. Así que te doy allí algunos tips de cómo se podría seguir valorando y se debe seguir valorando el pensamiento y las características humanas por sobre la inteligencia artificial. Y aunque yo soy bastante positivista y optimista en cuanto a la tecnología, sé que tiene límites y sé, obviamente, que no todo se resuelve con tecnología. Lo que nos mencionas y mira, no somos reemplazables al 100% y el Banco del Pichincha, una entidad completamente financiera, esta emplea algoritmos de inteligencia artificial, pero utilizando un modelo híbrido. Por un lado, emplea IA para analizar sus créditos, pero por otro lado, no reemplaza el juicio humano. Sí, estamos volviéndonos más equitativos, no somos reemplazables. Y es así que quiero preguntarte, ¿qué medidas debería tomarse para garantizar que la inteligencia artificial no reemplace injustamente el juicio humano o afecte a los derechos de los trabajadores? Em, Sobre todo para no reemplazar el criterio humano. Eso es uno de los factores que no debe perderse al momento de adoptar nuevas tecnologías. Sí hay que tener este equilibrio en el cual incluso yo lo ponía como ejemplo de clase el otro día y pues les planteaba que cuando nosotros dejamos que la inteligencia artificial sea demasiado omnipresente en algo tan simple como un chatbot, la gente termina también cansándose de eso y al mismo tiempo también termina desilusionada de poder tener este contacto con un ser humano. Porque cuando tú envías un mensaje de WhatsApp, lo primero que esperas es claro, que te conteste alguien o que alguien te responda, al igual que lo hacíamos cuando llamábamos por teléfono. Y lo que está sucediendo en la actualidad es que la automatización de los mensajes con chatbots está dejando a las conversaciones humanas por fuera. Y ya cuando terminas de agotar toda la interacción con el robot, probablemente tengas la oportunidad de hablar con un humano. Sí resulta una ventaja en ese sentido, pero también una desventaja porque estás dejando que haga absolutamente toda la conversación que probablemente sí necesita una atención más personalizada. Y por eso es importante diseñar sistemas de apoyo, no de sustitución de nuestros empleados, sino dotarles de estas herramientas a quienes trabajan con nosotros, pero no con el afán de reemplazarlos, porque no se va a dar eso de forma tan sencilla, sino más bien de fortalecer sus perfiles para que integren la inteligencia artificial. Que lo vean, tal como siempre lo he planteado dentro de las empresas, como un asistente inteligente que te aporta información, sugerencias, análisis, alertas, pero no toma de decisiones finales. Estos algoritmos pueden proponer opciones de asignación de un presupuesto y un equipo humano tendría que validarlo. Entonces, mira cómo nosotros vamos llegando a un equilibrio con el uso de las nuevas tecnologías. Y por supuesto, dentro de las empresas sí debe existir esta máxima en la que la última palabra la van a tener los humanos. La última decisión la van a tomar los seres humanos a través de la supervisión humana obligatoria de cualquier proceso que esté respaldado con inteligencia artificial. Y al mismo tiempo también, el humano debe tener la capacidad de analizar o de revisar algún tipo de decisión que pueda haberse tomado o pueda habérsenos pasado. Así que es súper importante tomar en cuenta estos aspectos para poder implementar las tecnologías de mejor forma al servicio de las empresas y al servicio de los seres humanos.
Para la parte final, estimado José, en el libreto preparado por la carrera de Administración de Empresas, se destaca esta temática que le va a enfocar la economista Mariel Hidalgo y tiene que ver con eso, con el futuro de la inteligencia artificial en el mundo de la empresa, en la administración. Mariela, por favor. Bueno, sí, interesante la parte final que me pareció, yo creo que es necesario recalcar el tema de los seres humanos, siempre el contacto personal, el que podamos tener una persona, además que la inteligencia artificial fue creada por los seres humanos, ¿no? Entonces no deberíamos Así perder es. esa vista de saber que todo este tema de inteligencia artificial que hemos querido abordarla y que el objetivo fundamental nuestro de la carrera fue justamente esto, ¿no? De tratar de enfocarnos en el tema de administración moderna, enfocarse en el tema de eficiencia, transparencia y ética, que es el factor fundamental por donde le enfocamos lo de la inteligencia artificial. Y es ahí donde entra esta pregunta que me parece ya casi para terminar este espacio que ha sido importante y además que hemos tenido muchas personas que se engancharon, los estudiantes están activos y queremos agradecer a todos aquellos también que se han dado cita en esta tarde. Y pues preguntarles, ¿cómo es que se visualiza el tema del papel de la inteligencia artificial en la administración? Y vamos a pensar, ¿no? En una perspectiva de 5 o 10 años, además que estamos a pasos agigantados, ¿no? Pero ¿cómo lo miran? ¿Cómo está este tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a progresar? ¿Cómo es ese escenario que nosotros tendríamos que visualizar para vernos con inteligencia artificial? Te soy súper honesto, me encantaría tener esa bola de cristal para poder determinar y adelantarme a las tendencias que existen en la actualidad. Sin embargo, yo creo que sí podemos asumir o especular sobre esto, porque no podía decirte a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Hace algunos años incluso yo decía, dudo o no sé qué es lo que vaya a pasar a futuro con el tema de las redes sociales. Y mira cómo TikTok ahora tiene 15.6 millones de ecuatorianos usándola versus la baja que ha representado Facebook e Instagram en el panorama. Lo mismo aplicaría para el tema de inteligencia artificial, pero de todas formas, yo sí considero que la herramienta de inteligencia artificial sí se está volviendo algo omnipresente o una herramienta, un asistente omnipresente como parte de las herramientas estratégicas de las empresas para el apoyo, para el soporte, para la mejora, en este caso, del análisis, para también el procesamiento de datos. Y a futuro yo sí podría decirte que de lo que veo en algunas empresas ya existe un sistema de gestión mucho más adaptativo, mucho más personalizado para poder llegar a hacer este tipo de interacción humano-máquina, que es lo que se había planteado en el test de Turing en los años 50 cuando recién empieza a aparecer la inteligencia artificial. Vamos a tener sistemas más eficientes, más adaptativos y sobre todo más personalizados a lo que tú necesitas dentro de la empresa. También hay un aspecto en el cual yo lo vivo en el día a día en mi trabajo. En temas comunicacionales, cada vez más vamos nosotros hacia una automatización de las tareas rutinarias. No lo hemos dejado en el 100% de las tareas, sino yo diría estamos más o menos en un 80% de automatización que sí nos permite avanzar de forma mucho más rápida, mucho más equilibrada. Pero yo, la verdad, como les decía antes o en la pregunta anterior, no confío en el 100% en la inteligencia artificial. Y además, yo sigo necesitando personal que ejecute las tareas sí, acá con el apoyo de la inteligencia artificial, pero que finalmente son las personas las que siguen generando contenidos, siguen generando guiones, videos o también copies para redes sociales. Son ellos finalmente los que están ejecutando y no la inteligencia artificial por sí sola. Otra de las cosas importantes es que otro de los cambios en el escenario que estamos viendo en la empresa actual es que cada vez más hay toma de decisiones de altos funcionarios, de medios funcionarios, de mandos medios, en las que hay análisis de los datos para poder tener esa evidencia y tomar decisiones cada vez más correctas sobre lo que está sucediendo.
Creo que ese es uno de los factores más importantes. La analítica de datos con inteligencia artificial sí te permite eh, fortalecer la toma de decisiones y sobre todo que éstas sean súper informadas con todas las aristas posibles y con todos los escenarios posibles que puedas tener para fortalecer esa toma de decisiones dentro de las empresas. Así que, como les planteo en esta última pregunta, sí es importante que nosotros avisoremos una empresa con cada vez más integración de las tecnologías y sobre todo con la inteligencia artificial omnipresente en cada uno de los cargos, desde administrativos hasta ejecutivos, pasando también en algunos casos justamente por el personal que tiene a su cargo manejo de bodega, manejo de inventario, financieros, administrativos. Realmente, si tú empiezas a observar en cada una de las áreas, vas a ver que la inteligencia artificial se puede aplicar, pero siempre con este criterio de inteligencia humana por sobre la inteligencia artificial. Saludable desde todo punto de vista y orientador además. Sigamos a la parte final. Vuelvo, no se me despida José, voy a empezar con la ingeniera Patricia Chiriboga en la parte final, su mensaje y congratulaciones por tan buen evento. Y es así que como carrera de administración de empresa, queremos agradecerte por tu inversión, por tu intervención, esa reflexión que contribuye notoriamente no solo a la comunidad académica, ¿no? Sino a toda la sociedad, instituciones y también al personal que ha estado alrededor de este segmento Coffee Time con CAE, como es el doctor Eduardo Montalvo y el doctor Alexander Vinuesa. Gracias a quienes nos han acompañado en la conducción de este segmento. Voy con Mariela en la parte final para luego ir hasta Quito con el doctor Rivera. Seguramente es interesante que podamos tener a expertos en este espacio y yo creo que esto es un espacio muy enriquecedor para nuestra comunidad universitaria. Específicamente estamos seguros que el aporte que él nos ha dado durante esta tarde y noche ya motiva a los estudiantes a tomar mucha conciencia primero, saber que el ser humano está primero y prepararse para liderar justamente procesos en torno al tema tecnológico y al tema de interconexión. Entonces, seguramente creo que va a ser de mucho beneficio para todos nuestros estudiantes. Agradecemos a todos ustedes por haber participado en este Coffee Time, esta última versión que lo tenemos ya este semestre. Seguramente tenemos futuras ediciones el próximo semestre, pero estamos culminando con broche de oro con el tema de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio y también por Centenera, por haber dado el espacio para que podamos participar en este evento. Vamos hasta Quito, el doctor José Rivera. José, un gusto, un privilegio para nosotros y esto sigue, esto solo lo suspendemos momentáneamente porque el partido está largo para que cumpla todo el tiempo necesario. En su mensaje final, José, en Quito. Muchísimas gracias a la invitación, por supuesto, a las personas que conforman la Universidad Nacional de Chimborazo. Realmente es un agrado poder participar y saber que en mi Riobamba, que en Chimborazo, mi provincia, hay interés sobre estos temas y sobre todo que es la universidad la que está proponiendo estos debates, que realmente es parte de su papel y parte de su responsabilidad social, en este caso, como parte de los formadores de el criterio de los estudiantes que se han conectado. Revisaba las estadísticas, estimado Juanito, y hay más de 433 interacciones en este momento de gente que está participando con preguntas o también comentando lo que está sucediendo. Sé que no avanzaría el programa completo para poder compartir lo que están planteando las personas que están conectadas. Y por supuesto, agradecerle también a usted, Juanito, por este espacio de forma masiva a los riobambeños y a los chimboracenses con estas reflexiones que se están haciendo a nivel global y por qué no hacerlas en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en donde también pues somos y necesitamos ser parte de esta tendencia, no solo entrar en el debate, sino también empezar a integrar este tipo de herramientas dentro de nuestro trabajo. Si me hace sentir un poco raro, estimado Juanito, el hecho de que me diga doctor, no
Bambeños. Eso para mí realmente es tener otro nivel. Un abrazo gigante, así mucho mejor, así nos entendemos. Abrazo gigante, una linda noche y acá a la universidad siempre las puertas abiertas para todo lo que significa en cadena de TBS, Canal 13, Centenera, Radio, Televisión y por supuesto Pasión 92.5, hacer lo que ustedes consideren pertinente para orientar, para guiar y, ¿por qué no?, para utilizar esta herramienta comunicacional también para ser mejores cada día. Un abrazo a todos. Solamente suspendemos momentáneamente la señal porque ya nos enganchamos con TBS para el noticiero estelar de esta noche. Tenemos novedades para compartirlas, así es que no se vayan. Enseguida venimos ya con el noticiero. Muchas gracias. Un abrazo. Centenera, noticias que nutren, historias que inspiran.